Buenas tardes, doctora Marta, arquitecta Marta Díaz. Qué bueno contar con su participación en el día de hoy. Queremos aprovechar su experiencia, su conocimiento en el tema de las ciudades sostenibles. Es un tema muy interesante, de mucha actualidad y queremos contar con su participación. Por favor, inicie su presentación y muchas gracias. No, con mucho gusto. Yo encantada siempre de hacer webinars con ustedes. Son una organización que pues yo creo que ya llevamos como unos 2 o 3 años que nos conocemos y es muy importante esta difusión para todos los profesionales, los que no son, pues que pertenecen a la construcción y a los que no pertenecen también, para que se enteren cómo vamos en la industria de la construcción, hacia dónde vamos y pues algunas soluciones que podamos implementar, como en caso de las ciudades sostenibles, que es un tema muy interesante y el cual les voy a pues hablar en esta ocasión. Entonces, no sé si ya pueda compartir pantalla. Ok, entonces empecemos. Ups. Creo que ahí la pueden ver muy bien, ¿cierto? Sí, correcto, correcto, muy bien. Ok, entonces, pues en esta ocasión vamos a hablar de las ciudades sostenibles y resilientes. Esto hace parte como de unas políticas internacionales y unas políticas nacionales a las cuales está comprometido Colombia para unas metas entre 2030, la meta a corto plazo, y 2050, que son las metas de largo plazo. Pero todo esto y está muy conectado con el cambio climático, que pues ya sabemos que tiene unas grandes consecuencias, y pues a todo lo que está sucediendo también como consecuencias son las pandemias, las epidemias. Estas van a surgir mucho más si no vamos solucionando todo lo que tenga que ver con las emisiones de CO2, los gases de efecto invernadero, que pueden provocar pues mayores temperaturas en el planeta, y pues que esto pues nos va a afectar a todos. Entonces tenemos que ponernos la mano en el corazón, mucha actitud, y empezar desde nuestras casas a hacer cambios, desde nuestras comunidades a hacer cambios, y de las mismas políticas y en conjunto con las gobernanzas para poder hacer cambios contundentes, para poder mejorar nuestro vivir, nuestra comunidad, y tener ciudades más sostenibles. Entonces, empecemos. Esto es el temario de hoy: ciudades, cambio climático e islas de calor. ¿Qué es la sostenibilidad? Políticas para la sostenibilidad en Colombia, la construcción sostenible y medidas de bajo impacto, soluciones para ciudades sostenibles. Este es el temático de hoy. Espero pues que pueda darle solución a algunas inquietudes de ustedes ya al final. Por medio del chat, por favor, me pueden mandar sus inquietudes, y con mucho gusto, pues, en la medida de lo posible, pues, les daré, pues, respuestas. Bueno, entonces, primero que todo, vamos a ver qué es el cambio climático. Pues, el cambio climático siempre nos han hablado, pues, que unos creen que existe, que no existe, pero definitivamente es a través de investigaciones que se sabe desde hace mucho tiempo, y empezando desde la revolución industrial del siglo pasado, que se ha incrementado cada vez la temperatura en el planeta. ¿Ya? ¿Esto qué hace? Que se acidifiquen los océanos, que haya cambios en todo lo que es las temperaturas, tanto en el trópico como en los países que tienen estaciones. Por ejemplo, pueden subir hasta 42 grados, que eso es
pues causa un estrés térmico importante, y en regiones como lo veremos más adelante, como países en el trópico, pues que son más vulnerables, porque definitivamente no tenemos toda la capacidad económica para poder resolver todo lo que puede, las consecuencias que tiene el cambio climático pues en estas zonas, ¿no? Porque además somos países en vías de desarrollo, los cuales necesitamos mucho apoyo económico para poder salir de toda esa situación. Bueno, entonces vamos a ver un poco pues cómo es esto del cambio climático según la NASA. Ellos ya hicieron como unos estudios. Hi, this is Bill Putman. I'm a climate scientist at NASA's Goddard Space Flight Center. What you're looking at is a supercomputer model of carbon dioxide levels in the Earth's atmosphere. The visualization compresses 1 year of data into a few minutes. Carbon dioxide is the most important greenhouse gas affected by human activity. About half of the carbon dioxide emitted from fossil fuel combustion remains in the atmosphere, while the other half is absorbed by natural land and ocean reservoirs. In the Northern Hemisphere, we see the highest concentrations are focused around major emission sources over North America, Europe, and Asia. Notice how the gas doesn't stay in one place. The dispersion of carbon dioxide is controlled by the large-scale weather patterns within the global circulation. During spring and summer in the Northern Hemisphere, plants absorb a substantial amount of carbon dioxide through photosynthesis, thus removing some of the gas from the atmosphere. We see this change in the model as the red and purple colors start to fade. Meanwhile, in the Southern Hemisphere, we see the release of another pollutant, carbon monoxide. This is a gas that's both harmful to the environment and to humans. During the summer months, plumes of carbon monoxide stream from fires in Africa, South America, and Australia, contributing to high concentrations in the atmosphere. Notice how these emissions are also transported by winds to other parts of the world. As summer transitions to fall and plant photosynthesis decreases, carbon dioxide begins to accumulate in the atmosphere. Although this change is expected, we're seeing higher concentrations of carbon dioxide accumulate in the atmosphere each year. This is contributing to the long-term trend of rising global temperatures. The Orbiting Carbon Observatory 2, or OCO2, will be the first NASA satellite mission to provide a global view of carbon dioxide. OCO2 observations and atmospheric models like GEOS 5 will work closely together to better understand both human emissions and natural fluxes of carbon dioxide. This will help guide climate models toward more reliable predictions of future conditions across the globe. Entonces, como pudieron observar en la presentación, o sea, es gracias a la fotosíntesis que puede disminuir las emisiones, se puede evitar esas concentraciones de CO2, y esto se da pues sobre todo en la época, en estaciones, pues en verano, en spring, o sea, en lo que es la primavera y verano, cuando hay más actividad de la fotosíntesis porque los árboles están más verdes. Entonces es por eso que para los países más desarrollados que tienen mayores emisiones de CO2, como lo que es China, Europa, Estados Unidos, Canadá, que tienen energías que funcionan pues toda su industria con energías no renovables, como por ejemplo la energía nuclear o el carbón,
Para ellos también se hace muy importante por estos cambios climáticos y todo lo que conlleva, porque en todo caso eso se ve reflejado en que tiene que hacer más inversiones económicas para poder mitigar las consecuencias del cambio climático. Ya vimos cómo se pueden empezar incendios increíbles como en Australia, cuando eso fue en el 2019, y causar pues mucho más CO2, por supuesto, y esto es debido pues a que hay unas temperaturas muy altas o inundaciones como en España, que pueden destruir muchos pueblos, muchas viviendas, y ya con esto lo que hace es que muchos de las personas que tienen hipotecas no pueden seguir pagándolas porque no tienen con qué, y entonces llegan, y esto afecta a los bancos directamente porque ya no van a recibir más dinero. Entonces esto es una consecuencia económica que ellos tratan ya de minimizar, volviéndose o volcándose a energías renovables como la energía eólica, como la energía solar. Y también incentivando a que países como que están en vías de desarrollo empiecen también a tener una política para mitigar el cambio climático y también para conservar los bosques, porque sabemos que los bosques son los pulmones del planeta, y se sabe que esto lo que va a hacer, entre más bosques y más árboles o zonas verdes tengamos, pues va a mitigar más las temperaturas, que son las que promueven todo lo que es enfermedades pandémicas y todo lo que tenga que ver con los cambios en la naturaleza, que para nosotros eran normales, ahora se vuelve anormal tener unos huracanes con mucha más potencia, por encima de categoría 5, que eso es lo que vamos a ver en un futuro. Entonces, por ejemplo, para Colombia, se sabe que el 80% de la población se concentra en las ciudades, ¿ya? Y estos son ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, también Cúcuta. Entonces son ciudades que son más o menos de 3 a 5 millones de habitantes, que son muy importantes porque allí van las migraciones, las cuales tienen que salir de sus otras regiones por las causas del cambio climático, ¿no? Entonces se dice que para el año 2050 las 4 grandes ciudades ubicadas en las subregiones urbanas tendrán una población adicional de 8.6 millones de habitantes, y la mayor población en Colombia sería de 52.6 millones. Entonces va a haber mucha más concentración de personas en las ciudades. Esto es evidente por todas las grandes inundaciones, sequías y todos los cambios que pueden haber en otras regiones. De las ciudades son responsables del 75% de las emisiones globales de CO2, siendo la movilidad urbana y las edificaciones, ¿cierto?, los sectores que más contribuyen en las emisiones. Entonces, habrán, por ejemplo, en Colombia se estima que, según el IDEAM, ¿no?, estos son datos sacados del IDEAM, que habrán inundación del 4.9% en las áreas de cultivos y pastos, en la zona del Caribe, afectación de la industria manufacturera, y el 44.8% de la malla vial se verá afectada en esta zona. Habrán inundaciones del 17% del territorio de San Andrés Isla, eso ya lo pudimos ver con el huracán Iota, pues porque nunca había pasado por ahí, y mira las consecuencias que han tenido, y hasta ahora, por supuesto, no han podido solucionar su problema de vivienda e infraestructura, que fue la que más tuvo consecuencias de este fenómeno pues natural. Afecta también sus acuíferos, y con esto se abastece el 82% del agua para consumo humano. Entonces esto también afecta mucho lo que es la salud. Incremento de las precipitaciones en la costa será el 15% para el año 2050 y del 20% para el año 2080.
en San Andrés y Providencia. También hay una vulnerabilidad de los recursos hídricos. El 50% del territorio en el sur de la región andina, La Guajira y Nariño, disminuirá el promedio de lluvias anuales. En la región de la Amazonía Orinoquía, norte región andina y Caribe y Pacífica, se registrará un aumento de las lluvias, vulnerabilidad de las coberturas vegetales y ecosistemas, y habrá una disminución en las coberturas de las glaciares con efectos negativos. Esto sería para el Cocuy y los demás glaciares como la Sierra Nevada de Santa Marta. Y pues sabemos que hay otros más, pero que están perdiendo su cobertura que tenían antes, y esto es por las emisiones de CO2, las altas temperaturas. En el sector agrícola y los suelos habrá un aumento en 3.576.000 hectáreas de áreas con un potencial alto de certificación. O sea, las sequías van a ser intensas también. Un tercio de las zonas que actualmente son agro en ecosistemas se verán afectadas. Habrán amenazas sobre la población y la salud humana, puesto que habrán enfermedades que se incrementarán como la malaria, el dengue, y mayor población afectada por inundaciones se verán en estas épocas, y otros nuevos virus. Entonces, realmente el panorama no es muy bueno, porque aquí han hecho estudios y realmente lo que más nos va a afectar es que va a haber muchas inundaciones, y pues esto afectaría a muchas poblaciones, habría más inmigración a las ciudades, más problemas de salud, y pues eso nos llevará a consecuencias económicas grandes. Por ejemplo, en el fenómeno de la Niña de 2011 en Colombia, que fue uno de los mayores pues desastres naturales que tuvimos por esa época, hubo pérdidas también grandísimas, ¿cierto? Entonces Colombia ocupa el 6º lugar entre los 40 países que a nivel mundial registran las mayores pérdidas económicas en cuanto a esta clase de fenómenos, ¿cierto? Porque no solamente el cambio climático lo que ha hecho es que se incremente pues los ciclos del fenómeno de la Niña y el Niño en todo lo que es Perú, Ecuador y Colombia. Y durante los últimos 40 años los desastres debido al cambio ha dado pérdidas hasta de 7.100 millones de dólares, con unos promedios anuales de 177 millones de dólares. O sea, ¿de dónde vamos a sacar este dinero para poder tener y poder ayudar a las familias que se vieron afectadas, a poblaciones y a ciudades? Entonces, es cuando nosotros tenemos que empezar a hacer unas políticas públicas para poder frenar las emisiones de CO2, controlarlas y mitigar todo lo que conlleva los fenómenos naturales a los que nos vamos a ver sometidos durante estos próximos años, y tener resiliencia sobre esto. Entonces, aquí hay otro concepto importante que se debe al cambio climático, que son las famosas islas de calor. Este es un efecto que tienen algunas ciudades donde hay más superficies en hormigón que zonas verdes, cambiando la temperatura de su alrededor considerablemente más baja con respecto a la zona donde no hay árboles que mitiguen la radiación solar directa sobre las superficies. Y este efecto se está volviendo más intenso debido al cambio climático. Por ejemplo, aquí vemos que en la zona rural, espera un momento, por favor, yo saco el puntero en esta zona rural, ¿cierto? Donde hay más verde, pues aquí las temperaturas están por debajo de los 30 grados, mientras que acá, en la zona que es el downtown, o sea, el centro de la ciudad, porque hay menos verde, por supuesto las temperaturas pueden llegar por encima de los 33 grados. Entonces aquí vemos que como si empiezan a utilizar más superficies con menos verde, los edificios, por supuesto,
tienen mucho que ver en esto, porque la vegetación juega un papel crucial debido a la evapotranspiración, ¿cierto? Ya vimos que la evaporación transporta el calor hacia arriba desde las zonas más cercanas al suelo, y además las plantas transpiran y refrescan con su sombra sobre las superficies más duras. Entonces, por otra parte, los edificios utilizan materiales oscuros como lo que es el hormigón o el concreto y el cemento, pues, en las calles, y los techos de las casas son oscuros, o por ejemplo, los que son en asbestocemento. Finalmente, ellos con el tiempo van adquiriendo un color negro, ¿cierto?, por la humedad, y esto lo que hace es calentar mucho más la edificación y, por supuesto, emitir ese calor a la atmósfera. Entonces, así los techos de las casas retienen más calor que los de color más claro, ¿cierto? O usan grandes fachadas en vidrio que transmiten gran cantidad de calor al interior, obligándolos a usar sistemas de enfriamiento como el aire acondicionado, y estos consumen mucho más energía generando calor, el cual es expulsado al exterior. Otro factor que contribuye a la temperatura es que los autos, autobuses, la industria y las actividades urbanas en general producen mucho más calor, muchas más emisiones de CO2, lo que hace que se haga un efecto invernadero en esa zona. Entonces hay estudios realizados por la Universidad de Massachusetts que señalan que el calor liberado gradualmente por los edificios afecta la turbulencia del aire y transporta humedad, lo que contribuye a una cobertura de nubes hasta el 10% mayor en los centros urbanos que en los alrededores, ¿cierto? Lo que hace que haya ese efecto invernadero. Ellos también sacaron en ese informe, pues, sobre cambio climático y salud en febrero de 2018, y la Organización Mundial de la Salud advirtió que el aumento en la temperatura contribuye directamente a muertes por problemas cardiovasculares y respiratorios, sobre todo en personas mayores. Y esto es debido al estrés térmico, ¿cierto? A las altas temperaturas, y esto lo podemos ver porque muchas veces hay noticias que dicen que en Europa, por ejemplo, se murieron tantas personas por las altas temperaturas, ¿no? Y también un estudio de la NASA pues, constata que en los meses de verano la temperatura en Nueva York era de un promedio de 4 grados centígrados más alta que en los alrededores. O sea que definitivamente tener estas zonas duras no es lo más conveniente para las ciudades, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, ahorita vamos a hablar qué es la sostenibilidad. Ya viendo todo este panorama, ¿cierto? Y que estamos llevando a las ciudades en unos términos que son ciudades mucho más pobladas, con mucho más viviendas, con muchos más edificios, y lo hemos llevado a unos extremos altos, pues, de contaminación, no solamente por los edificios, sino también por los autos y todo el transporte. Entonces vamos a hablar qué es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto salió de un informe de Nuestro Futuro Común en 1987 en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, y se ha emergido como un principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Entonces podemos ver que hay unos pilares importantes para el desarrollo sostenible. Esto es un pilar económico, social y también la protección del medio ambiente. En estos tres pilares se mueve todo lo que se llama la sostenibilidad, y esto se aplica para cualquier desarrollo sostenible, ya sea desde la industria de la construcción, como desde el transporte y todo lo que involucra la sostenibilidad. Entonces, vamos a hacer como una línea de tiempo en el desarrollo sostenible en el mundo y Colombia. Por ejemplo, salió este informe en 1987 de las Naciones Unidas,
como una declaración concepto del desarrollo sostenible. En 1992 hubo una cumbre de la Tierra en Río de Janeiro como un compromiso político renovado con el desarrollo sostenible y un compromiso entre países. Y ya en 1997 hubo un protocolo que es el protocolo de Kioto, donde 37 países los más desarrollados, redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5% al 2012. Esto era un compromiso que ellos tenían. Entonces, que entró en vigor en el año 2005. Ya para el 2002 hay una conferencia mundial sobre el desarrollo sostenible como elemento central de la agenda internacional y se dio un nuevo ímpetu a la acción global, o sea, un nuevo impulso y porque se vieron que se estaba acelerando más lo del cambio climático y hubo mucho más fenómenos seguidos. Entonces, ya para 2015 se dio unos objetivos de desarrollo sostenible a través de las Naciones Unidas con el Acuerdo de París. Y aquí, pues, en Colombia se hizo la resolución 549 de construcción sostenible, ¿cierto? Como una de las políticas para el impulso en la industria de la construcción, sea más sostenible y poder tener menos emisiones de CO2. Entonces, ya para el 2030, Colombia tiene una meta para disminuir las emisiones de CO2 y reducir el 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo como punto de partida el inventario de emisiones nacionales de 2010. O sea que es muy importante poder llegar a esas metas porque son los compromisos que ha hecho Colombia y para eso ha hecho unas políticas públicas, o sea, unas políticas que más adelante les contaré, lo que hace que se incentive el desarrollo sostenible, tanto en la industria de la construcción, en el transporte y en todo lo que tenga que ver con la industria. Bueno, entonces, como parte de cómo se puede aplicar la sostenibilidad desde la industria de la construcción, por ejemplo, que ese es el tema pues, que yo manejo en el sentido porque yo como arquitecta, pues me interesa mucho esto, pues sería desde la salud y bienestar, porque si hacemos edificios sostenibles, por supuesto, vamos a mejorar el bienestar de los habitantes de esas viviendas o de las oficinas o el comercio. También el agua limpia y el saneamiento, también como energías asequibles y no contaminantes, así allí entraría todo lo que tenga que ver con paneles solares, energía eólica, todo lo que tenga que ver con energías alternativas, ¿no? Entonces también en la industria de innovación de la infraestructura, en la producción y consumo responsables, en la acción por el clima, en cuanto a hacer alianzas para lograr objetivos, estos son con las políticas públicas y en concordancia con asociaciones como Camacol o como el Consejo el Consejo para la construcción sostenible, que es súper importante también, surgen asociaciones de ese tipo, pues. Camacol pues sí lleva años aquí en Colombia, pero pues es la Cámara Colombiana de Construcción, que es súper importante, que cobija a todos los constructores de viviendas y de grandes superficies, ¿no? Entonces, aquí vemos que es súper importante y aquí en la agenda, pues, en estos objetivos está en el número 11 las ciudades y comunidades sostenibles, que eso tiene que ver mucho con la acción por el clima, que es el número 13. Entonces, en cuanto a Colombia, como políticas para la sostenibilidad, está el Plan de Acción Sectorial y Desarrollo Territorial, que son políticas, programas y acciones enfocados en la transformación del sector de vivienda y desarrollo territorial hacia un crecimiento urbano bajo en emisiones de carbono. Entonces, el objetivo siempre va a ser, en estas políticas, es bajar las emisiones de carbono para evitar el efecto invernadero, ¿no? Entonces sale un decreto que en el 2015, perdón, que es el 1285, que son los parámetros y lineamientos de construcción sostenible para edificaciones que van a conducir pues, a reducir los consumos de recursos naturales para el fomento de la sostenibilidad ambiental, social y económica de las construcciones.
Entonces aquí ya empieza a verse que se enfoca pues en cómo desde la misma obtención de los materiales de construcción en el ciclo que tiene en su construcción, ¿cierto? Desde también las demoliciones, cómo se puede como mejorar la calidad de esos materiales que sean más sostenibles, ¿cierto? Desde la misma industria, igualmente de cómo se puede recuperar muchos de esos materiales que se demuelen y hacer y mejorar pues en sí el ciclo de la construcción. Entonces también ahí está la resolución 0549 de 2015 que establece el cumplimiento de porcentajes mínimos de ahorro de agua y energía y adopta la guía de la construcción sostenible, o sea que ya hay unos parámetros para que las viviendas y ciertos comercios, hoteles y otros tipos de edificios empiecen a cumplir unas metas de ahorro de agua y energía para las nuevas construcciones. Esto se empieza a cumplir ya desde 2016 y hubo pues unos porcentajes mínimos hasta ese año y ya desde 2017 ya están los porcentajes los cuales se debe cumplir cada vez que uno va a radicar un proyecto pues y que pues es un compromiso pues desde la parte de las constructoras o el que va a construir como parte de esas políticas pues para el desarrollo sostenible. También sale en la NTC 6112 de 2016, que es un sello ambiental colombiano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que lo que hace es también regular un poco más la industria en la sostenibilidad y también algunas construcciones que no se encuentran dentro de la resolución 0549. Y además, para el 2019 sale la ley número 1964, que es la que promueve el uso de vehículos eléctricos y otras disposiciones, con el propósito de contribuir a la movilidad sostenible y la reducción de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí ya empieza pues a tomar como otras más políticas para incentivar, por ejemplo, que tengan menos impuestos los vehículos eléctricos, que estos no tengan el pico y placa, por ejemplo, puede ser tanto para carro como para moto, y también que cuando empiecen ya a hacer nuevas construcciones, tanto en vivienda como en comercio, se tengan algunos puntos de carga, ¿cierto? Para los vehículos eléctricos y también promover la bicicleta como movilidad, ¿no? Es súper importante en esto y en muchas certificaciones para edificios sostenibles. Eso es uno de los puntos más importantes. Pues dentro de todo, pues es un punto importante porque eso promueve desde los mismos edificios sostenibles que la ciudades sostenibles, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces, desde la misma construcción sostenible y medidas de bajo impacto, se pueden tomar, por ejemplo, medidas pasivas y activas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el ahorro y la eficiencia energética, el ahorro del agua, calidad del medio ambiental interior? O sea, por ejemplo, ahorita lo vemos, que sería lo que tiene que ver con el confort ambiental, diseño durable y de fácil mantenimiento, así como materiales ecoamigables y promover el reciclaje. Es súper importante en estas medidas. Por ejemplo, también con esto pues se incentiva los edificios sostenibles, ¿cierto? Con para llegar allá pues simplemente es hacer estrategias bioclimáticas con un uso racional de energía, agua y materiales según la guía de construcción sostenible y también vamos a tener una calidad ambiental, por supuesto, que eso tiene que ver con la salud y el confort de los habitantes, ¿cierto? Con confort térmico, lumínico, acústico. Y además debe ser estas construcciones con flexibilidad en la vida útil, fácil mantenimiento, adaptabilidad técnica también. Bueno, aquí ya vamos a llegar a lo que son las nuevas soluciones en cuanto a acupuntura urbana. Entonces ya sabemos que hay muchas de estas
estos edificios sostenibles ahorita se ven incentivados por otras políticas que serían las certificaciones o sellos verdes promovidas por Camacol y por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Entre esas certificaciones están la EDS, CASA, el LEED, y pues hay otras internacionales que también se involucran en Colombia, por supuesto. Pero esas son las que más se promueven aquí en Colombia, y esto lo que lleva, perdón, a lo que va estos incentivos sería a nivel tributario, por supuesto, cuando hay unas eficiencias energéticas y también el uso de nuevas tecnologías en energía, como la solar o la eólica cuando se pueda, porque la eólica, pues por supuesto necesitamos tener una buena zona con vientos, así como la Guajira, y habrá zonas así en Colombia que sería importante como ubicar, ¿cierto? Y pues en zonas para tener suficiente estos paneles solares, pues también hay unas zonas muy propicias para eso en Colombia. Entonces, eso es lo que promueve pues, los incentivos tributarios, más en cuanto a vivienda y otras construcciones, por ejemplo, el crédito constructor, que es el que le da unos puntos, ¿cierto? Los bancos, a través de sus bonos verdes, ellos pueden tener algunos puntos y en cuanto al porcentaje de intereses, bajarlos, por supuesto, y para el consumidor final también es muy importante porque ellos también adquieren una vivienda de bajo consumo, pero además también tienen una baja en puntos en el crédito hipotecario, lo que hace que sea muy atractivo pues tener esta clase de construcciones pues como una inversión, ¿no? Y también hay otros incentivos como pues bajar en el IVA pues cuando compran alguna de estas energías renovables pues y otros más. Pues eso como las políticas pues para poder incentivar los edificios sostenibles, que al final ya vamos a ver por qué son tan importantes. Por ejemplo, hay unos conceptos ya dentro de la perdón, dentro de todo lo que es la planificación y urbanismo, pues en las ciudades ya construidas, por supuesto, las que ya vemos los grandes problemas que tiene, porque por el crecimiento, porque no se tuvo en cuenta pues estas zonas verdes más extensas y que se vuelven mucho más duras pues en ciudades más duras donde no hay como donde se incentiva demasiado ya todo lo que sería el carro, ¿cierto? Porque eso fue como una parte pues como de incentivar el carro y ya dejar el peatón y otras cosas aparte, pues como tener menos oportunidades como de disfrutar la ciudad como por otros medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya viene la cultura urbana, que el objetivo es conseguir reutilizar y reintroducir estos espacios, o sea, ciertos puntos importantes dentro de la ciudad, ciertos espacios en su contexto con la finalidad de conectar la ciudad y que sea más eficiente y sostenible. Entonces, se hacen ciertas intervenciones dentro de la ciudad como espacios importantes y que estén de pronto en unas condiciones de baja habitabilidad, ¿cierto? Y que incentivar más el comercio, o también que vuelvan a esas zonas, ¿cierto? Que a veces abandonan ciertas zonas por la inseguridad o porque ya las viviendas no son no es lo que busca pues una comunidad allí por el sector y todo, y no se ven como identificadas con ese sector. Entonces empiezan a hacer unas intervenciones en esas ciudades, unas intervenciones en unas cuantas manzanas, y empiezan a interconectar con otras intervenciones de la ciudad,
y crean esas conexiones, pero esto va muy de la mano de la comunidad. La comunidad hace una intervención de qué es lo que quieren en esa zona. Si quieren, por ejemplo, no, que queremos un mercado, necesitamos una escuela, necesitamos parques, porque no hay dónde sacar a los niños, ni los abuelos pueden salir, o personas de gente mayor a disfrutar pues, de estas zonas, ¿no? Entonces, ¿qué pretende esto? Recuperar el espacio público como un punto de encuentro, ¿ya? Y esparcimiento, con el fin de reducir las distancias entre el trabajo y el ocio, o sea, y la parte también cultural, por supuesto, por medio de darle importancia a espacios donde el peatón y la bicicleta sean relevantes como medio de transporte, creando un espacio dinámico donde se desarrollen usos mixtos entre zonas residenciales, de comercio y oficinas. Se promueva la cultura y la participación con la comunidad. Entonces aquí es donde es importante todos estos edificios sostenibles, empiezan a crearse ya espacios para poder introducir esta clase de edificios, ¿cierto? Con estos usos que necesitan la comunidad en estos sectores y empezar a crear ciudad, ¿no? Ahí hacer ciudad, a mejorar el espacio público, que es súper importante. Pues esto es una idea del arquitecto Marco Casagrande y pues en sí era la idea o el objetivo era la regeneración del espacio público mediante intervenciones hiperlocales. Entonces, esto es como uno de los inicios como hacia lo que es el desarrollo sostenible también. También hay unos modelos que llaman las supermanzanas. Esto lo han adaptado algunas ciudades en España y en otros lugares, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues este modelo lo que hace en parte es como reducir el transporte, pues por medios como, por ejemplo, los autos, ¿cierto? Para darle más importancia a lo que es la bicicleta y el peatón. ¿Y qué hacen? Simplemente que cogen, por ejemplo, un momento por el puntero. Entonces, cogen 1, 2, 3, por ejemplo, estas 9 manzanas, ¿cierto? Y lo que hacen es hacer circular en los sentidos que sea, pues, lo que son los buses y los carros, para generar más espacio para lo que es los peatones y las bicicletas, y solo puedan ingresar, por ejemplo, los vehículos de residentes, como en este caso, ya, pero no son vías anchas, sino que al contrario, les dan más espacio a lo que es el peatón y a también a las bicicletas como medio de transporte, ¿cierto? Sostenible. Y pues generar también espacios más verdes, zonas más, generar calles con más árboles, ¿cierto? Y hay un control general pues de todo lo que es el transporte, ¿cierto? Que pues sí, ya sabemos que son los que producen grandes emisiones. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que esto es del Ayuntamiento de Barcelona, ¿cierto? Lo que estábamos viendo anteriormente, donde hay una situación actual de que, por ejemplo, el espacio para peatones es del 27% y con las supermanzanas puede llegar hasta el 77%, ¿ya? Entonces le dan más espacio al peatón, cosa que es muy importante porque también reactivan también la parte del comercio, porque al pasar más, el peatón se puede detener en ciertos puntos donde ellos pueden generar más actividad comercial, ¿no? Entonces también está más accesibilidad a las personas de baja movilidad, si en la situación actual hay un 89%, acá casi sería el 100%, ¿cierto? También hay mayor
calidad del aire, que es súper importante para todo lo que tenga que ver con problemas respiratorios y enfermedades de este tipo, y pues en este caso la pandemia, que es tan importante. Entonces, porque ya no se genera tantas emisiones de CO2 por la contaminación del transporte de los carros, ¿cierto? Entonces, pasa de un 67% a un 95% de calidad del aire, que es súper importante ahora. También se baja todo lo que tenga que ver con el ruido, porque ya no pasan los camiones muy cerca y ya hay unas distancias considerables, ¿cierto? Donde el ruido baja, si hay sube, o sea, hay más confort acústico como de un 3% adicional, y también hay un índice de habitabilidad en el espacio público, que es muy importante, a lo que yo me refería, que se disfruta más la calle, a también tener cosas culturales allí en medio de ese espacio público, y a ver incentivar también el comercio, ¿cierto? Y esto se hace en un 72%. Además que pues el uso de la bicicleta es mucho más seguro, el peatón se siente mucho más seguro, porque parte de todo eso, del problema que pretende resolver, es que, por ejemplo, en Nueva York usted piensa que puede pasar una calle porque hay unas cebras, pero los carros van pues súper rápido, y es donde empieza pues a ser importante el carro antes que el peatón. Entonces hay muchos accidentes debido a esto, y pues de gravedad, muertes, y en todo caso afectando pues a las personas. Entonces, en solución a eso, pues se crearon este tipo de supermanzanas. Y pues también el problema pues que tenían pues de reducir distancia en el trabajo y la cultura, y también de todo, de conectar pues también estas supermanzanas pues con los vecinos también, porque crean más comunidad en todo caso, y ciudades más seguras, porque cuando pasan más peatones y se pueden crear también ciudades más con mayores, con comercios hasta tarde, y ver que las cosas, que hay más circulación, y que la gente habita también allí, y que puede tener conexión con el comercio y la cultura, pues la seguridad se aumenta mucho más, por supuesto, porque no es, usted puede ver que en las ciudades, grandes ciudades, usted en el centro ya no puede salir o pasearla después de las 6 de la tarde, porque usted se siente amenazado, porque solamente hay comercio en esas zonas, y no hay también gente que pueda habitar esas zonas, ¿cierto? Y se sienta seguro. Entonces, entre más conexiones haya con otras actividades, es mucho mejor. Por eso salió también otro concepto, que este es de una teoría urbana, pues del arquitecto Carlos Moreno, que es catedrático de Emprendimiento, Territorio e Innovación de la Universidad Sorbona de París. Él es colombiano, ¿cierto? Y él habla sobre la proximidad, que es la clave para hacer que las ciudades tengan más vida. Entonces empezó a hablar pues hace poco de ciudades de 15 minutos, ¿ya? Y esto empezó ya a implementar en París, por la alcaldesa París, y lo que ha hecho es bajarle hasta el 8% de tráfico vehicular, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener más o menos a una distancia de 800 metros a la redonda, ¿cierto? Toda la mayoría de los servicios, y es como para recuperar el barrio, ¿cierto? El barrio como concepto. Entonces, ¿qué tenemos? No, pues que podemos tener tanto educación, ¿cierto? Por ejemplo, colegios, más que colegios, no, por ejemplo, escuelas, ¿cierto? Hasta cierto nivel de escolaridad. También podemos tener la cultura, bibliotecas, ¿cierto? Del barrio. También tenemos el disfrute de las zonas verdes. Otra cosa que tenemos es, por ejemplo, más vías para la bicicleta, el peatón, y que se habite en esa zona, por supuesto, porque ese recoge los conceptos del barrio, ¿cierto? Pero también que uno pueda trabajar en
en esas distancias, ¿no? O sea, para reducir un poco las distancias y la contaminación, porque ya no tienes que irte a otros lugares más lejanos de allí y todo este recorrido lo puedes hacer o caminando o en bicicleta. Cosa que es maravilloso porque también incentiva pues todo lo que es la salud, porque tienes más movilidad y pues eso evita pues todos los problemas cardiovasculares, diabetes y tantas cosas pues que por problemas de no movernos por el carro y por acortar distancias con el carro, pues hemos venido desarrollando durante muchos años. Entonces, este concepto de 15 minutos, aunque hay gente que dice que, pues, que no solamente de 15 puede ser, sino que también puede aparecer de 20 minutos y hasta de 30 minutos, porque las ciudades empiezan a ser como guetos también. Entonces, esto hay que aplicarlo, pero estudiando pues el sitio, pues la ciudad y cómo es su desarrollo con los otros barrios, ¿no? Entonces, este es un concepto muy interesante, ¿cierto? Donde se reduce la contaminación y los gases de efecto invernadero, pues por supuesto, porque se incentiva pues lo que es la bicicleta y todas las vías peatonales, reduce entonces los carros, ¿cierto? En lo ambiental es súper importante y también se hace una ciudad más equitativa, porque todo nos queda cerca, 15 minutos. Gimnasio, educación, trabajo, servicios, restaurantes, cultura, lo que es abastecimiento. También incentiva, esto es lo que trata también incentivar todo esto de los mercados campesinos, que lleguen también a la zona de mercados campesinos y que se corten las distancias también en este sentido, sobre todo en Colombia, que pues nosotros somos un país que deberíamos ser una potencia en agricultura y pues ya vemos que tantos problemas que tuvimos durante estos paros es debido a eso, porque siempre buscamos los productos más lejanos en vez de buscar los productos más cercanos. Entonces, también incentiva pues el ocio y también la salud. Súper importante la salud. Entonces, es como tener todo esto pues en esta zona de 800 metros a la redonda y que podamos tener un disfrute del barrio nuevamente, ¿cierto? Y no esos grandes desplazamientos que lo que hace es, por ejemplo, tener que utilizar un auto o un transporte masivo, ¿cierto? Donde se van a llenar, por supuesto, estos transportes masivos y con esto de la pandemia, pues eso es lo que se trata de evitar. Entonces, es tener unas zonas mucho más cercanas para evitar esos acumulamientos de personas, pues, como en el transporte, para así ir mejorando todo lo que tenga que ver con todas las epidemias que están y que vendrán en un futuro. Entonces, hay una concentración barrial más intensa y una comunidad más dinámica. Esto es un concepto muy interesante, entonces, donde ahorita las ciudades actuales, no, o sea, la pirámide es donde los vehículos particulares van, es en su mayoría, sigue el transporte público, ¿cierto? Esto es en cuanto al transporte, pues, en las ciudades, que es lo que se trata, pues, de mejorar. Las bicicletas están en un punto, pues, que no es muy intenso y los peatones realmente ya no hay, pues, que puedan recorrer ciertas distancias y sin poder, para poder llegar a su trabajo o poder llevar a sus hijos al colegio o a la escuela. Entonces, se aparecen ya estas ciudades de 15 minutos donde lo más importante es los peatones y personas con movilidad reducida, ¿cierto? Donde se le da prioridad, por ejemplo, también a los ancianos y a las personas que están pues con la movilidad reducida, ¿cierto? Bicicletas y transporte público, pues ya las bicicletas tienen ya un rol más importante y ya pues tendríamos que ver un transporte público, pero ya de otro tipo, como sería el eléctrico, y los taxis y vehículos compartidos también son importantes, ¿cierto? No son tan importantes como antes y ya vendrían los vehículos particulares como pues lo último de la pirámide, pues sí, ya la pirámide se invirtió. Entonces, es allí donde
empieza pues ya a mejorar todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya vemos que en Colombia pues el transporte y la industria son fuentes de emisiones de CO2 importantes, ¿cierto? Donde la industria es el 22%, en los taxis se da un 1%, por ejemplo en Bogotá, ¿cierto? Y los automóviles el 11%, ¿cierto? Entonces aquí vemos pues como el panorama en cuanto a la distribución de emisiones según la fuente en las principales 3 ciudades del país, ¿cierto? Y en cuanto a la movilidad. Entonces vemos que eso se puede reducir considerablemente. Entonces ya con estas nuevas políticas, ¿cierto? De incentivar los vehículos eléctricos con la ley de 1964, tanto para particulares, ¿cierto? Como también para los masivos. Entonces, con el objetivo de bajar las fuentes de emisión de CO2, entonces, por ejemplo, en el transporte masivo se deben garantizar que cuando se pretenda aumentar la capacidad de transportar o cuando se requiera reemplazar un vehículo, un porcentaje de eso debe ser eléctrico o de cero emisiones contaminantes, y así poder subir todo o adquirir pues este transporte masivo que tiene que ver más con las gobernanzas, ¿cierto? Para el 2035 en un 100%. Esto sería buenísimo porque los efectos de gas invernadero seguramente bajarían enormemente y con esto pues tantas enfermedades de salud por problemas respiratorios, ¿ya? Y pues con esto pues de la pandemia pues mucho más. Entonces, aquí más o menos esto era lo planteado pues por las ciudades de 15 minutos para París, en donde hay unos cambios en la distribución de los usos de suelo, por ejemplo, donde vemos plazas completamente... Un momento, por favor. Utilizo el láser, entonces aquí donde vemos plazas muy duras, por ejemplo, y ya empezamos a involucrar zonas verdes para que haya menos zonas duras y haya menos calentamiento de estas superficies, y además involucrar ciertos edificios que son importantes para la ciudad con eventos culturales y otros usos, ¿no? Entonces, ya involucrar ya la gente en de la calle, ser más las vías, disminuir pues el transporte pues de aquí o el tránsito, perdón, de autos, y darle más importancia a lo que son los peatones. Aquí podemos ver la diferencia entre estos dos, ¿no es cierto? Entonces, hay unas estrategias para lograr que en cada vecindario el 90% de sus residentes pueda acceder a servicios básicos en 15 minutos, ¿cierto? Ya sea caminando o en bicicleta, donde haya más diversidad de edificios o de usos, perdón, ¿cierto? Por ejemplo, de escuelas, oficinas, ¿cierto? Que sean conectados con servicios de transporte público locales y viviendas asequibles y diversas, ¿cierto? Porque también eso es importante, hacer viviendas que no solamente sea de estrato 3 en todo el sitio, sino 3, 4, para que haya una diversidad. Hay unos estudios que dicen que cuando se hacen estas combinaciones, el nivel cultural puede aumentar en esas zonas, ¿verdad? O sea, hay una mayor educación y pues mucha más diversidad, que es lo que necesitamos. En cuanto a los usos dual de los espacios, pues ya aquí podemos ver cómo en esta zona que son dos vías importantes para París, ¿cierto? Entonces lo que hace es que aquí esta zona se vuelva, por ejemplo, una parte peatonal y con unas zonas verdes importantes, ¿cierto? Reduciendo pues la movilidad de lo que es el transporte en autos, ¿cierto? Entonces allí también hay una integración pues de los edificios importantes, haciéndolos más accesibles al público, con comercios y que sean, pues, incentivar el ocio y la cultura, ¿no? Entonces eso también es súper importante.
Lo otro sería potenciar la economía local. Esto potencia enormemente la economía local, ya que al utilizar, al tener más espacio los peatones y las bicicletas, pues uno se puede tener mucho más fácil y poder llegar a un comercio, ¿ya? Y pues esto crea más dinámicas comerciales, más dinámicas en la economía, ¿cierto? Y porque en muchas partes el 22% de los edificios se encuentran vacíos, vacantes, debido a la crisis económica de la última década. Entonces, mira que eso hace unas dinámicas súper importantes en la economía. Entonces, también mejora el dominio público porque finalmente los ciudadanos se sienten apropiados de esa zona, ¿cierto? Con estas, también con las supermanzanas, ¿cierto? Se genera mayor seguridad al priorizar al peatón y potencia la vida local. Entonces, esto es súper importante pues, en este sentido. Bueno, y entonces, ¿qué son los beneficios de ir en la bici? Pues son beneficios súper importantes porque reduce la contaminación, haces eso, te diviertes, tomas aire fresco y sobre todo apoyas a que no satures el transporte público y no tienes un vehículo contaminante. Entonces es súper importante incentivar en estas ciudades sostenibles el beneficio de la bicicleta. Esto se ve mucho en Europa, por ejemplo, en Ámsterdam es una ciudad donde la prioridad es la bicicleta y el peatón, pero allá parece ser que es la bicicleta, definitivamente, porque usted tiene que salir del camino, porque si no, pues por supuesto ellos siguen derecho. Entonces, eso se debió a que en 1980 una crisis del petróleo y ellos optaron por tener un transporte e incentivar un transporte sostenible, ¿no? Entonces, para ellos es súper importante esto y esto es parte de su ciudad. Y créanme que eso funciona y la gente hace ejercicio, se ve contenta, lo saludan a uno, así no te conozcan, pero es una maravilla. En Colombia, por ejemplo, el nuevo POT en Bogotá promueve ciudades de 20 minutos. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, con 5 kilómetros a la redonda, ¿cierto? Distancias de proximidad en algunos distritos. Ellos ya los tienen clasificados, algunos distritos, y entonces lo clasifican en distancia aproximada 1, 5 kilómetros, distancia aproximada 2, 167 kilómetros a la redonda, y la distancia aproximada 3, que serían 9 kilómetros a la redonda. 0 puntos, o sea, 1 kilómetro, 0 sí, es 1 kilómetro a la redonda. Entonces puede recorrerse el de 5 kilómetros en bicicleta, transporte público, 20 minutos, ¿cierto? En el de 1.67 kilómetros a la redonda, pues se recorre tanto a pie en 20 minutos, ¿cierto? Mientras que el de 1 kilómetro a la redonda, pues hace una caminata, ¿cierto? Tanto de adultos mayores y el cuidado de niños, y es a 15 minutos. Entonces, ya cuando hay una, esto en lo que es la planicie, ya cuando es la proximidad a la ladera, ya también tienen ellos clasificados que serían de distancias de 2.5 kilómetros. Puede recorrerse en bicicleta, ¿cierto? En 20 minutos, en 1.1 kilómetros, puede salir uno caminando 20 minutos y en 0.6 kilómetros a la redonda puede hacer una caminata para adultos mayores y para los niños, los cuidadores de niños, ¿cierto? Entonces, que sería de 15 minutos. Pero ya vamos para allá. O sea, ya empezó Bogotá con una población grande, ya irán otras ciudades hacia allá. Entonces, por ejemplo, esto hace parte de las políticas, pues, de las ciudades sostenibles, donde se reduce pues también la contaminación por COVID, por supuesto, se reducen áreas urbanas en esto. También hay se vive más la ciudad, por supuesto. El aire se vuelve más puro y se vive más la ciudad. Es más vivencial, más dinámica y eso mueve economías. De eso se trata realmente también, de mover economías en los sectores. Y ya pues como conclusión, el objetivo final es poder reducir las emisiones de CO2 desde el desarrollo de ciudades sostenibles como propósito nacional para cumplir con el Acuerdo de París,
con metas de corto plazo, que es hasta el 2030, y el de largo plazo hasta 2050, o sea, hasta el 2030 reducir las emisiones de CO2 con respecto a los otros años. Pero hasta el 2050 también se encuentran políticas para incentivar edificaciones neto cero carbono, edificios que pueden disminuir considerablemente las emisiones de CO2 durante su fase operativa y que incluya aspectos relacionados con su ciclo de vida, así como la disminución de otras fuentes de emisión. Bueno, hasta aquí está la presentación. Si hay alguna pregunta, por favor, me la pueden hacer con mucho gusto. Sí, doctora Ya. Marta. Doctora Marta, buenas tardes. Por favor, en el chat puede ver una consulta en relación con los recursos hídricos. Por favor, nos indica cómo podemos mitigar el problema. Sí, claro, en el chat. Bueno, dice aquí, la situación es muy complicada al respecto de recursos hídricos. ¿Cómo podemos mitigar este problema? Pues empezando por no contaminarlos. Creo que esto es importante. Por ejemplo, en ciudades como Cali, que tiene 7 ríos, ya llegan contaminados todos a Cali. Entonces, empezando por ahí, empezando por hacer el reciclaje, que es súper importante, de plástico. La otra forma sería conservar estos recursos hídricos, porque con el ahorro, con lo que se está haciendo ahora, incentivar todo lo que es la construcción sostenible y el ahorro en el agua, lo que se hace es que no se tomen más de los recursos hídricos, más de lo necesario, ¿ya? Porque pues, eso lo que hace es que, por ejemplo, se reduzca el ahorro, por ejemplo, en las nuevas viviendas, ¿cierto? Con aireadores, con sanitarios de doble descarga, donde se disminuyan los litros para poder hacer las descargas, y por hacer un reciclaje también de agua lluvias, súper importante. Por ejemplo, otra forma también de disminuir todo esto que es tan pesado en las islas de calor es colocar techos verdes, ¿ya? Y reciclar en esos techos verdes el agua y poderla reutilizar para poder, por ejemplo, para poder volver se pueden utilizar, por ejemplo, lo que es en sanitarios, súper importante, o también para regar las plantas de jardín. Y además esto que hace, como cada vez que colocamos un edificio, lo que hacemos es que haya menos suelo para absorber el agua lluvia. Entonces es importante volver a recoger esa agua de lluvia, porque lo que hace es, al no tener esa agua por donde ser absorbida, se hacen escorrentías y por eso se producen mucho las inundaciones. Si todas vemos estas calles inundadas, es debido a eso. Hay que menos suelo donde pueda absorberse como zonas verdes. Entonces eso es súper importante. Entonces también al reciclar podemos hacer unos ahorros importantes en edificios como hasta del 40, 50%. Y es para cuando pues hacemos edificios sostenibles. También por acá veo, dígame. Sí, señora. ¿Cómo el panorama de Colombia en sostenibilidad para ¿Me puedes 2030? ¿Podemos escribir cumplir? por favor? Sí, el panorama de Colombia en sostenibilidad para 2030. ¿Qué opina? Ya. Ya lo vi. No, vamos muy bien. Pienso que va muy bien porque cada vez las políticas van hacia allá. Esto del panorama de la Colombia en la sostenibilidad para el 2030, pienso que sí. Lo que pasa es que la gente, yo veo que también siento cierto temor porque dice, ay, es que hacer un edificio sostenible es súper costoso, ¿no? Entonces, pero hay unas políticas de incentivar estos edificios sostenibles por medio de las certificaciones, ¿cierto? Y los incentivos que se dan a los bancos. O sea, siempre los bancos van a dar esos incentivos cuando tienes una certificación verde, ¿cierto? Pero también veo que como hay políticas que te obligan a ser sostenible, pues usted firma, por supuesto, y también hay otras cosas. Por ejemplo, en el comercio usted ya no encuentra bombillos, esto lo ve pronto en barrios populares, pero esos bombillos, esas bombillas que no son LED, ya no se encuentran. Usted va
a un comercio y no la encuentra, ya lo que encuentra es lead, ¿cierto? Entonces, esto lo que hace es incentivar más, ¿cierto? Desde la parte comercial a que hagamos esos ahorros. Todo ya se vuelve así, ya te dicen, esto sirve para certificación LEED, para sostenibilidad, entonces ya vienen los productos como con esa marca de sostenibilidad, que eso lo que hace es cada vez más incentivar ese tipo de construcciones. Entonces, con todas estas políticas más las políticas para reducir todo lo que son los carros que no son eléctricos, por ser motorizados, que no son eléctricos, ¿cierto? Que son a gasolina o diésel. Entonces, lo que hace es que haya más posibilidades de que lleguemos a la sostenibilidad, ¿cierto? Para el 2030, pero también hace más, creo que debe haber más gobernanzas o políticas, gobernanzas para que esto sea tomado en cuenta, porque las leyes están allí y nosotros también desconocemos esas leyes. Entonces hay que, desde nosotros mismos como profesionales debemos también de tenerlas en cuenta y empezar también a meternos como en ese rol del desarrollo sostenible, de ciudades sostenibles, de edificios sostenibles, que con eso podemos mejorar muchísimo. Doctora Marta. Pues son unas metas, no sé si en este instante pues estemos cumpliéndolas, los gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que también, mientras acá hay políticas para el desarrollo sostenible, vemos que en otras regiones del país lo que están haciendo es talando bosques. Fracking. El fracking también es terrible para la naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso mismo, si desde las mismas gobernanzas incentivan por un lado, pero por el otro hacen otra cosa, pues no sé si cumplamos las metas en ese sentido. Sí, señora. Y para aprovechar materiales de construcción, ¿qué recomendación tiene para que sean más amigables? Bueno, entonces hay muchas formas de optimizar el aprovechamiento de los materiales. Por ejemplo, en las mismas demoliciones, eso se pueden reutilizar, tanto para hacer nuevos materiales como bloques, súper importante, bloques en concreto o bloques en ladrillo. Entonces, lo que salen de demoliciones de los desperdicios o los residuos de la misma construcción, lo que hace es que esto van en unos camiones y hay unas empresas que hacen este tipo de reutilización y hacen nuevos bloques y nuevos materiales para poder construir. Y lo otro, por ejemplo, las maderas plásticas son de productos reciclados. También hay pisos o cauchos plásticos, que son los que utilizan, por ejemplo, los niños en los juegos infantiles, y que eso es casi 100% reciclado. Entonces, sí, hay muchos aprovechamientos de los materiales de construcción, nuevas tecnologías, que pues nos puede pues a ayudar como a hacer ese reciclaje, y eso hace parte pues de la economía circular. Perfecto. ¿Y cómo hacemos que Cali sea una ciudad de 15 minutos? Pregunta. Ok. Bueno, listo. Entonces, ¿qué recomienda para Cali pueda considerarse como una ciudad de 15 minutos? Rápidamente. Pues mirar, estudiar la ciudad. Creo que es importantísimo hacer planificaciones de este tipo desde la misma escuela, desde las mismas universidades, y los mismos planificadores empezar a desarrollar esta ciudad de 15 minutos. Y creo que ahorita en la comunidad, con todo lo que está pasando, es súper importante tener esto. Creo que desde ahí. Yo creo que... Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, arquitecta Marta Díaz. Como siempre, muchas gracias. Muy bien. Ha sido genial y quedamos en contacto para una nueva ocasión. Gracias por expresar todo su conocimiento y esperamos invitarla a un próximo webinar. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Ustedes también, me alegra mucho estar aquí. No saben, pues cuando yo creo que esto es muy interesante, este tema,
Y pues cuando quieran, yo puedo ampliarles más o en otras situaciones sobre todo lo que sería el desarrollo sostenible en la construcción, que eso es muy interesante. Y muchas gracias por esta oportunidad, como siempre. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Que esté muy bien. No, ustedes también. Se cuidan Hasta luego. mucho. Gracias. Gracias.